Continuamos esta mañana, hermanos, entonces con nuestra exposición desde el libro de los Hechos. Hasta este momento, hasta este punto, en el libro hemos visto a la iglesia resistir persecución, enfrentar conflictos internos y también cruzar barreras étnicas y culturales. Pero Hechos 13, y es el pasaje que hoy vamos a estar exponiendo, al menos sus primeros 12 versículos, este capítulo es un punto importante en todo lo que narra Lucas en el libro. Si pudiésemos dividir el libro de alguna manera, una de las maneras en que pudiésemos dividirlo sería Hechos 1 al 12 y Hechos 13 hasta el final. Hoy vamos a ver un cambio en cuanto a la narrativa o al centro de desarrollo de la historia en el libro de los Hechos. Ya usted va a ver a partir de este momento que Jerusalén deja de ser, digamos, el núcleo o el centro desde donde fluye el evangelio, y vamos a comenzar a escuchar de una ciudad gentil llamada Antioquía, que para muchos fue el centro de explosión misionera en toda la historia. Hoy vamos a estar escuchando acerca de esta ciudad y de cómo el evangelio está expandiéndose o comienza a expandirse desde esta ciudad. Y otro de los cambios que vamos a estar viendo es que ahora mismo no vamos a estar escuchando la expansión del evangelio desde la persecución. Si usted recuerda, Hechos 8 nos narra que el evangelio comienza a expandirse fuera de Jerusalén, producto de la persecución, ¿verdad? Pero ahora nosotros vamos a ver que el evangelio va a comenzar a expandirse fuera de Antioquía, ya no producto de la persecución, sino ahora producto del envío guiados por el Espíritu Santo de hermanos a la misión. Y es por eso que hemos titulado el mensaje esta mañana, enviados por el Espíritu Santo a la misión. Mis hermanos, este es un pasaje que me da mucho gusto compartir, porque hace un tiempo, hace ya, digamos, unos 4 años, nosotros comenzamos a hablar con algunos hermanos de la iglesia acerca de cómo nosotros pudiésemos no solamente tener en este lugar o en esta zona de la ciudad presencia de la iglesia, sino como hay otras zonas en la ciudad donde nosotros literalmente no estamos llegando con el evangelio, y cómo nosotros pudiésemos hacer esto. Surgió en ese momento algo que le pusimos así muy rápido, un proyecto que le llamamos Una Iglesia, Varias Congregaciones. Y básicamente la idea que creemos que el Señor nos plantó en el corazón en ese momento fue cómo desde aquí nosotros como iglesia pudiésemos llegar a otros lugares dentro de la ciudad que hoy no tienen presencia o tienen poca presencia de iglesias sanas y que también necesitan escuchar y creer en el evangelio. Así que este pasaje para mí es especial. Quiero compartir con ustedes este pasaje, Hechos 13, versículos del 1 hasta el 12, y le estoy invitando ya a abrir sus Biblias allí para leer la palabra del Señor. Y este texto que vamos hoy a compartir es algo que nosotros como iglesia 2000 años después necesitamos recordar urgentemente. Mis hermanos, la obra de Dios siempre avanza bajo su autoridad, no sin oposición, pero con una victoria asegurada. Así que leemos entonces Hechos capítulo 13, versos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Si usted tiene a bien ponerse en pie, leemos en Hechos capítulo 13, versos 1 al 12. Dice así: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo.
Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Buen Dios, aquí está tu santa y bendita palabra. Como cantábamos ahora, Señor, rogamos que por medio de ella tú nos santifiques. Tú, Padre Celestial, edifiques tu obra en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones. Que esta mañana, Padre, tu palabra pueda ser escuchada con claridad. Ayúdanos, Señor, a inclinar nuestras cabezas al oírla y a responder con obediencia, Señor, ante ella. Ayúdanos, Señor, a mirar la inmensa necesidad que hay a nuestro alrededor. Ayúdanos a mirar, Señor, la gran oportunidad que hay a nuestro alrededor para que tu palabra, tu evangelio pueda ser proclamado, Señor. Ayúdanos, Señor, con determinación querer serte fieles, Señor. Muéstranos tú, Señor. Guíanos tú, Señor, a hacer, Señor, lo mejor y lo que tú quieres por tu obra. Señor, alumbra nuestras mentes por tu palabra. Oramos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Hermanos, si hay una verdad que queremos mirar en esta mañana, en este pasaje, es la siguiente, bien corta y bien sencilla. El Espíritu Santo mueve a la iglesia a la misión. El Espíritu Santo mueve a la iglesia a la misión. Y queremos ver este pasaje en tres partes. La primera de ellas, versos 1 al 3. Y yo creo que aquí se concentra el núcleo, el centro de la historia que Lucas nos está comenzando a narrar en este capítulo 13. Y en este punto vamos a ver una iglesia que adora a Dios, se lanza a la misión. Comienza Lucas narrándonos esta porción de la palabra y nos dice en la iglesia que estaba en Antioquía. Y como les dije en el inicio, ahora Antioquía va a ocupar un lugar prominente en cuanto a la historia del evangelio que narra Lucas en el libro de los Hechos. No solamente vamos a escuchar de Antioquía, sino que Antioquía va a ser, digamos, la madre de las misiones a partir de ahora. Y es prudente recordar cómo nació esta iglesia. ¿De dónde salió la iglesia de Antioquía? Porque hasta ahora nosotros tenemos un conocimiento un poco amplio de cómo nació, cómo surgió la iglesia en Jerusalén. Pero después de Hechos 8 hay un movimiento misionero impulsado por la persecución y muchas iglesias están comenzando
pero de muchas de ellas nosotros no tenemos ni la más mínima idea. Ahora, de Antioquía sabemos un poquito. Si usted va a Hechos 11, y quiero que podamos regresar un poquito atrás, versos 19 al 26, Lucas nos narra cómo el evangelio ha llegado a esta iglesia. Dice Lucas allí: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Es decir, hay un movimiento que surge en la persecución, y hermanos que son esparcidos están llegando o llegaron hasta este lugar. Dice que algunos llegaron y comenzaron a compartir la palabra con los judíos de Antioquía. Pero el verso 20 nos dice: pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor. Y ahí está la manera en que la palabra del Señor llega a esta ciudad muy importante dentro del Imperio Romano. Muchos dicen que es la tercera ciudad más importante del imperio. Roma en primer lugar, Alejandría en segundo lugar, y la tercera ciudad en importancia es esta ciudad de Antioquía. Así que Lucas nos está narrando cómo la palabra, cómo el evangelio llega a este lugar. Pero sigue narrándonos verso 22 en adelante. Dice que, verso 21 dice que la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Es decir, el evangelio llegó a este lugar, la palabra fue predicada, y estamos viendo que hubo una cosecha de almas allí. Dice en el verso 22 que la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron, interesante, miren a quién enviaron, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Mis hermanos, Bernabé probablemente en este momento conoce de la obra de Dios en este lugar, la palpa, puede tener una experiencia de cómo el Señor está llegando y transformando corazones en Antioquía. Y Bernabé es alguien que de alguna manera tiene contacto con esta iglesia. Y no solamente llega y ve, sino que dice allí que él comienza a animar a los hermanos para que ellos continúen firmes y fieles en la palabra que habían oído. Pero no solamente hace eso. Versos 25 y 26 nos dice que Bernabé salió también rumbo a Tarso para buscar a Saulo, otro personaje que nosotros también vamos a ver en el capítulo 13. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé sale después de constatar la obra de Dios en este lugar, va y busca a Saulo, regresan a Antioquía, y dice que por todo un año ellos permanecen en este lugar, digamos que discipulando a esta nueva masa de creyentes que había creído en el Señor allí. Es decir, que dentro de esta iglesia hay un trabajo de discipulado por todo un año. Y mis hermanos, nosotros estamos hablando de una iglesia, Hechos capítulo 13, estamos hablando de una iglesia que tenía aproximadamente en este momento unos 10 a 12 años. No es una iglesia, como decimos nosotros en buenos términos, vieja, pero ya es una iglesia que tiene unos años, y es una iglesia que también ha sido, digamos, correctamente formada en doctrina, en discipulado. Es una iglesia que tiene conocimiento de la palabra, porque Pablo y Bernabé pasaron tiempo, un año, todo un año, trabajando con las vidas de estos hermanos. Así que eso es lo que nosotros tenemos en Hechos 13. Esta es la iglesia que vamos a ver en Hechos 13. Así está la iglesia de Antioquía. De hecho, continúa diciendo en verso 1, dice que en esta iglesia había profetas y maestros. Y esta es la manera en que Lucas describe, esto va a cambiar un poquito más adelante, pero esta es la manera en que Lucas describe. Los profetas y los maestros son los que están encargados de enseñar a la iglesia
la palabra y los misterios de Dios. Dice que ya esta iglesia estaba dotada no de un maestro, sino que tenía una pluralidad ya de lo que nosotros conocemos hoy como pastores que estaban sirviendo al Señor, que estaban instruyendo a la iglesia. Y eso nos da también a nosotros entender que esta iglesia de alguna manera estaba madurando, no solamente en cuanto a conocimiento, sino también en cuanto a organización. Y allí Lucas nos deja saber quiénes son de alguna manera estos maestros. Dice que estaba Bernabé, lo pone ahí en primer lugar. Es interesante cómo Lucas organiza los nombres, comienza con Bernabé y cierra con Saulo. Dice que estaba Bernabé un hombre, un levita, amplio conocedor del Antiguo Testamento, bien instruido en el Antiguo Testamento. Dice que también había un hermano que se llamaba Simón, llamado Níger, probablemente un hombre descendiente de África. Y es interesante porque esta palabra Níger, es lo que nosotros conocemos como negro. Básicamente le decían, para traerlo al buen español, al buen cubano, a este hombre se llamaba Simón y le decían el negro. Es lo que básicamente está diciendo Lucas allí para poderlo entender. Dice que estaba también Manaén, también un hombre, Lucio de Cirene, un hombre también descendiente de esta región norte de África. Dice que también estaba Manaén, que este hombre se había criado con Herodes, el tetrarca. Interesante, un hombre que, digamos, fue hermano de crianza de este gobernante que llevó a pedir la cabeza en un plato de Juan el Bautista y que estuvo presente también en los juicios contra Jesús. Dice que este hombre que ahora está sirviendo a la iglesia fue alguien que fue como un hermano de crianza para Herodes. Y termina esta lista con Saulo, ¿verdad? Saulo, otro buen fariseo convertido al Señor, también un hombre bien preparado bíblicamente. Así que tenemos una iglesia relativamente joven, pero como les decía, bien instruida en la palabra de Dios, en la doctrina del Señor. Dice Lucas que estos hombres estaban ministrando al Señor y ayunando. Esa era la tarea que Lucas nos narra, nos hace ver que estos hombres cumplían. Y es interesante porque Lucas usa una palabra allí cuando dice ministraban al Señor. Nosotros cuando escuchamos la palabra ministrar, entendemos que ministrar tiene una connotación pura de servicio. Pero la palabra que Lucas está usando no es una palabra que se identifica plenamente o primariamente con el servicio. Es una palabra que se identifica primariamente con la adoración. Y si nosotros pudiésemos traducirla en el español, pudiera decir, para mejor entender, mientras adoraban al Señor, le servían. Es lo que Lucas está diciendo en este pasaje. Es decir, que estos hermanos, estos líderes de la iglesia, están involucrados completamente, en primer lugar, en la adoración a Dios. Y adoración, hermanos, no es solamente cantar. Lucas no está diciendo que estos hombres están cantando. Porque adoración es todo lo que nosotros hacemos con nuestra vida que tiene a Dios como primer lugar. Y Lucas nos está describiendo la vida de estos 5 hombres como aquellos que estaban totalmente dedicados al Señor. Eso es lo que Lucas nos está diciendo. Dice que ellos estaban también en una actitud de búsqueda de Dios. Y es por eso que Lucas nos dice que estaban ayunando. Y Lucas nos describe de manera muy simple una posición, una actitud que debe estar permanentemente presente en todo cristiano, pero aún más allá en aquellos que lideran en la iglesia del Señor. Lucas nos está reflejando a líderes cristianos que están dedicados al Señor, pero no solamente sirviéndoles, sino que están dedicados al Señor para escuchar al Señor.
Básicamente esa es la manera en que Lucas nos dice que estos hombres están. ¿Y qué sucedió? Dice que el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Mis hermanos, hay varias cosas aquí que nosotros podemos aprender. En primer lugar, Dios guía por medio de su Espíritu Santo a las iglesias cuando las iglesias están más preocupadas por buscar el rostro de Dios que por engrandecer sus propios nombres. Eso es lo que nosotros podemos ver. En segundo lugar, podemos aprender que la misión no es el centro. Aunque vamos a hablar de misión, la misión no es el centro. La vida de estos 5 hombres reflejan que Dios es el centro. Que Dios es lo primero. Y esta actitud de estos hombres nos enseña que a veces nosotros intercambiamos y pensamos que lo que hacemos es más importante que el Señor para quien lo hacemos. Y no es así. Dios es el centro. Dios es lo primero. Y podemos aprender también que entonces la misión fluye de vidas que están centradas en Dios. De iglesias que están centradas en Dios. De allí entonces fluye la misión. Mis hermanos, la misión no es una idea de Bernabé. No es una idea de Pablo. La misión es una idea del Espíritu Santo. El sujeto principal de esta oración no es uno de los 5 líderes que se mencionan, no es alguien más dentro de la iglesia. Dice que el Espíritu Santo fue quien dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. El Espíritu Santo es quien toma la iniciativa. La misión es del Espíritu. El rol de la iglesia es discernir y es obedecer. El Espíritu Santo está indicando a la iglesia que está buscando el rostro de Dios, que está siendo llamada por Dios o está siendo enviada por Dios a continuar plantando el evangelio. En el corazón de Dios, mis hermanos, está el deseo de que el evangelio progrese, de que el evangelio continúe, de que el evangelio avance, no solamente en el medio en que nosotros estamos, sino aún más allá de eso, no solamente en nuestro círculo de comodidad, sino aún más allá. Como les decía ahorita, hermanos, cuando nosotros miramos la iglesia y vemos cómo el 90 o 95% de los que estamos aquí, estamos en el área de Kilo 12 hasta Garaita o quizás un poquito más allá, camino de La Habana. Nosotros debemos tener el peso en nuestro corazón de entender que hay otros lugares, aún dentro de nuestra propia ciudad, que necesitan escuchar el evangelio de Jesucristo. Eso debe tener lugar en nuestro corazón. Si verdaderamente nosotros somos una iglesia que honra a nuestro Señor, cuando entendemos que en el corazón de Dios está la misión, entonces también en el corazón de la iglesia debe estar la misión. Ahora, en la parte final del verso 2, como leíamos, el Espíritu Santo dice a quién ellos van a apartar. Quiero que veamos 2 cosas aquí: Bernabé y Saulo. Primero, no dice la palabra cómo se los mostró. No dice que se los escribió en una nube. No dice que hubo una voz audible. Y yo creo que sencillamente el Espíritu Santo dentro del corazón de la iglesia se alinea cuando busca de Dios y Dios mueve unánimemente a la iglesia a algo. Yo creo que eso es lo que sucedió y la manera en que Dios lo hizo. Así que yo creo que probablemente ellos sintieron de parte del Señor, es Bernabé y es Pablo. Pero también dice el pasaje que el Espíritu Santo eligió nada más y nada menos que a Bernabé y a Saulo. Y si hice énfasis ahorita en el capítulo 11 es para que ustedes vieran que Bernabé y Saulo, probablemente dentro de estos 5 hombres que lideraban la iglesia,
eran los dos líderes más prominentes dentro de esa comunidad de creyentes. Pero no solamente que eran esos líderes más prominentes, sino que probablemente también eran los líderes más queridos por esa iglesia. Y hermanos, eso puede provocar un choque en el corazón de la iglesia cuando recibe el llamado a la misión. Cuando esta iglesia escuchó que Dios estaba mandando a apartar nada más y nada menos que a Pablo y a Bernabé para la misión, que ellos debían desprenderse de estos dos hombres que hasta ahora los habían acompañado, los habían ministrado, probablemente les querían entrañablemente. La iglesia podía hacer dos cosas. La iglesia podía encerrarse y decir no. Queremos hacer misión, pero no con Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé son nuestros. Son nuestros dos primeros líderes. Son los que nos discipularon. Hay otros que pueden ir. O la iglesia podía sencillamente decir, es la voz de Dios, Dios ha mandado esto y así va a ser. Y no quiero perder algo que es importante. Yo no creo que la iglesia de Antioquía estaba cómoda en su corazón, humanamente hablando, con tener que dejar ir a Pablo y a Bernabé. Pero yo creo que la iglesia de Antioquía fue obediente al hacerlo. Y esta decisión fue una muestra de cómo una iglesia no estaba encerrada en sí misma, sino que estaba dispuesta a obedecer a Dios, aún perdiendo humanamente, pero teniendo en su mente cuál es el corazón de Dios. Un corazón para alcanzar a otros más allá de sus cuatro paredes. Mis hermanos, debemos recordar que Dios está más interesado en que la iglesia haga avanzar el reino, en que la iglesia acapare líderes. La idea en el corazón de Dios es que su reino avance por medio de la proclamación del evangelio y por ende la plantación de nuevas iglesias, y que la iglesia pueda preparar líderes es parte de ser preparada para que esa labor de la misión pueda ser hecha. A veces pensamos, estamos capacitando y preparando líderes para que todos se queden aquí, para que seamos... No, tenemos una tarea por delante. La iglesia en Antioquía no es la única que tenía esa tarea. Todas las iglesias que tienen como centro el Dios viviente tienen la misma tarea. Hay personas que necesitan escuchar y creer en el evangelio. Y la iglesia es la agencia que Dios ha instituido para que eso suceda. Cuando la iglesia está involucrada en preparar, en levantar líderes, debe estar enfocada en hacerlo porque hay una misión que hacer. Y debe estar enfocada también y en su mente pensar en que muchos de esos líderes quizás mañana no estén entre nosotros porque están sencillamente cumpliendo la misión de Dios en otros lugares. Mis hermanos, otra cosa importante es que Dios llama a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé no son personas que están sin hacer nada en la iglesia. Son personas que ya están sirviendo a Dios y que lo están haciendo con un corazón de adoración para Él. Y eso es otra cosa que debemos entender. Dios llama a una misión tan importante como plantar iglesias, no a aquellos que sencillamente están viviendo sus vidas, sino a aquellos que se están invirtiendo con celo por Dios, con celo por su nombre y con celo por su obra. Eso también es lo que estamos viendo aquí. Este texto nos muestra
eso, mis hermanos. Dios llama a aquellos que ya de alguna manera le están sirviendo, le están honrando. Y eso nos ayuda también a nosotros a pensar cómo yo estoy adorando a Dios con mi servicio. ¿De qué manera yo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? Es algo para que nosotros podamos también reflexionar. Mis dones están siendo usados para la gloria de Dios y el beneficio de su iglesia. Estoy interesado en saber cómo Dios desea usarme. Estoy interesado en saberlo. ¿Hay disposición en mi corazón realmente para que el reino de Dios avance por medio de lo que Dios pueda hacer conmigo? Esas son muy buenas preguntas para hacernos. El cristianismo no tiene nada que ver con sentarnos en un banco y venir a este lugar domingo tras domingo. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz, nos ha salvado y nos ha dado una misión. Y lo que Él espera de cada uno de nosotros es que todos estemos involucrados de alguna manera en esa misión. ¿Lo estamos haciendo? Esas son buenas preguntas. ¿Cómo responde, mis hermanos, la iglesia en Antioquía? Bueno, dice el verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y se despidieron de ellos. Y vuelvo a decirles, no quiero ser frío aquí, verdaderamente es una realidad difícil. Es difícil ver como iglesia a alguien que por años quizás estuvo sirviéndonos, estuvo desgastándose amorosamente en servir a la iglesia y verlo partir en un momento. Probablemente hay muchas emociones que en estas breves palabras de Lucas no se pueden expresar. Tampoco era la intención de Lucas hacerlo. Probablemente lloraron al despedirse de Pablo y Bernabé, como lo hicieron los ancianos de Éfeso en el capítulo 20. Probablemente lo hicieron. Pero mis hermanos, cuando la iglesia ve partir a líderes, a hombres que están involucrados en la obra del Señor y los ve partir para continuar estando involucrados en la obra de Dios, este es podemos decir, un sufrimiento gozoso. Se sufre por una parte, quizás ya la comunión con estos hermanos no va a ser la misma. Quizás cuando usted mire aquí el domingo no los va a ver sentados en los bancos. Pero es gozoso porque de alguna manera usted está viendo que la iglesia verdaderamente está cumpliendo la misión que Dios le ha encomendado. Así que yo creo que ese es el corazón con que esta iglesia de Antioquía despidió a estos hombres muy queridos. Yo creo que este es el corazón con que si en algún momento, y esperamos en el Señor que sea, en algún momento tenemos que despedir a algún hermano para hacer la misión, y ya lo hemos hecho, tenemos 3 misiones, tenemos hermanos sirviendo allí, ya lo hemos hecho de alguna manera, pero si tenemos que volverlo a hacer, yo creo que esta es la manera más correcta de hacerlo. No es una despedida fría, porque el dolor demuestra que amamos a esos hermanos, nos duele verlos partir, pero el amor por el Señor tiene que estar en un plano más alto. El amor porque la obra del Señor se expanda tiene que estar en un plano más alto. Y yo creo que de ahí viene el gozo que podemos sentir. La iglesia en Antioquía no fue egoísta. Nosotros no podemos ser egoístas. Todo para mí, todo para mí. Esa no fue la respuesta de esta iglesia, no debe ser nuestra respuesta. Ellos sufrieron, pero se gozaron, porque sabían que el evangelio iba a continuar expandiéndose. Ellos vieron esta pérdida como ganancia por el bien del evangelio. Mis hermanos, miremos el verso 3, ya a la parte final, dice que ellos, después de ayunar y orar, y no quiero pasar esto por alto,
yo creo que esa debe ser también la manera en que la iglesia debe afrontar la misión. Nosotros debemos reconocer que el trabajo que estos hermanos que salen van a hacer es un trabajo que requiere mucha oración. Ellos necesitan orar. Nosotros necesitamos orar por ellos. Y si usted está con nosotros en la mañana cuando siempre compartimos los anuncios, usted recuerda que un anuncio puntual que usted va a escuchar vez tras vez, domingo tras domingo, es el anuncio: por favor, hermanos, oremos por los hermanos que están en las misiones. Oremos por la familia de Osvalmi, oremos por la familia de Yosmani. Porque siempre como iglesia debemos recordar que hay hermanos nuestros que están en otros lugares peleando la batalla del evangelio. Y yo creo que una buena manera de despedir a esos hermanos es llevándolos en nuestras oraciones. Y la iglesia en Antioquía eso fue lo que hizo. Ellos ayunaron y oraron por estos hermanos. Dice que les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, esta iglesia, y nosotros podemos aprender de esto, y de hecho ya lo hemos estado aprendiendo. Esta iglesia fue quien avaló y reconoció a estos líderes. Fue quien literalmente los envió. No vino nadie de afuera para imponer las manos. Imponer las manos no tiene nada mágico aquí. No se está traspasando ningún poder. Sencillamente imponer las manos es el acto donde la iglesia reconoce a los líderes, a los hermanos, que está encomendándoles a la tarea de plantar una iglesia. Si recuerdan, hace aproximadamente, no sé, creo que un año, más de un año ya, nosotros tuvimos este debate cuando se presentaba a David como pastor de la iglesia y decíamos, ¿es la iglesia quien reconoce a sus líderes? Bueno, Hechos 13 nos enseña que es la iglesia quien reconoce a sus líderes. No vinieron de Jerusalén, no llamaron a los apóstoles. Sencillamente la iglesia que estaba en Antioquía reconoció que Dios estaba llamando a Pablo y a Bernabé a salir a la misión, y ellos reunidos reconocieron la voz del Espíritu Santo y encomendaron, imponiendo las manos a estos hermanos. La autoridad la tiene Dios, quien llama por medio del Espíritu Santo, y la tiene la iglesia en cierta manera, quien encomienda y reconoce y escucha la voz del Señor para hacer esto. El Espíritu Santo elige a Pablo y a Bernabé, y la iglesia es quien los reconoce por medio de la imposición de las manos. Así que eso es lo que hace la iglesia. Termina el verso 3 diciendo, los despidieron. Y hermanos, volvemos a este punto. Hay que decir, nos va a doler, y está bien que nos duela, pero también hay que decir, no estamos perdiendo. Estamos sencillamente sembrando el evangelio de Dios. ¿Qué más nos enseña este pasaje? Que Dios no solamente envía, no solamente abre puertas, sino que también cuando esas puertas son abiertas y cuando la iglesia va a la misión, la oposición siempre va a estar presente. Vamos entonces al segundo punto, mis hermanos, de este pasaje, versos 4 al 8. Vamos a ver que la misión del Espíritu Santo siempre se encuentra con oposición. Hay guerra espiritual. En el verso 4, Lucas nos dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Recuerden, Lucas está siendo muy enfático aquí. La idea sale de Dios. Dios es quien llama a estos hombres. El Espíritu Santo es quien envía a estos hombres. Y Lucas nos los vuelve a recordar en el verso 4. Y dice que estos hombres van y comienzan predicando ¿dónde? Dice que llegaron a Chipre y al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y ellos comienzan, y esto es un patrón que usted va a ver en el libro de los Hechos, por lo menos bastante. Siempre cuando el evangelio llegaba a alguna región, a alguna ciudad, donde primero ellos iban era la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, porque tanto judíos como gentiles tienen un solo medio para salvación.
no es su raza, no es su religión, no es su tradición. Sencillamente es Dios. Ambos, judíos y gentiles, solo podrán encontrar paz con Dios por medio de la obra de Jesucristo. Tanto judíos como gentiles son pecadores que necesitan la redención y solamente es en Jesús donde pueden encontrarla. Así que es por eso que ellos van y llegan también. También era algo muy, digamos, estratégicamente, encontraban un lugar donde habían personas reunidas que su meta era aprender de Dios y ellos venían a enseñarle acerca de Dios. No según las tradiciones que hasta ese momento tenían, sino recuerden que Jesús era alguien mal visto hasta ese momento por los judíos. Los fariseos lo rechazaban, los saduceos no querían saber de ellos, pero los judíos necesitaban conocer a Jesús, necesitaban arrepentirse de sus pecados y necesitaban creer en Él. Así que ellos llegan a estos lugares y comienzan a hablar acerca de Cristo. Y ese fue digamos, la primicia de su énfasis misionero al salir en este primer viaje que tienen Saulo y Bernabé. Dice que Juan estaba con ellos. Este Juan es Juan Marcos. En el pasaje de la semana próxima el pastor David nos va a decir qué pasó con él. No le duró mucho el viaje misionero, pero bueno, después la semana próxima van a escuchar acerca de esto. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Dice que, verso 6, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Es interesante. Dice que lo que ellos encuentran cuando comienzan a predicar el evangelio en estas sinagogas es un hombre gentil, es un griego. De hecho, era el líder político de aquella región, era el procónsul, que era un hombre muy inteligente. Lucas lo describe de esta manera, pero que tenía a su alrededor a un judío, falso profeta, que se llamaba Bar-Jesús, que este es el colmo de las ironías. ¿Usted sabe cómo se llama este hombre? Hijo de salvación. Se llamaba el mago falso profeta. Bar es una palabra que significa hijo. Y Jesús es la palabra que significa salvación. Así que el nombre que a este hombre le dieron fue hijo de salvación. Pero este hijo de salvación dice que estaba intentando que aquel procónsul no escuchara la palabra de Dios. Él estaba haciendo de estorbo a este hombre que deseaba oír la palabra de Dios. Hermanos, cuando salimos a la misión, tenemos que entender que hacer la misión no es una labor fácil. A muchos nos puede apasionar la labor misionera y la plantación de iglesias y qué bonito debe ser. Bueno, hermanos, es bonito, pero lo que yo sé que es difícil. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es un camino ligero. Nosotros cuando hacemos la misión tenemos que tener presente que estamos entrando en el campamento de las tinieblas. Estamos declarándole la lucha al enemigo y eso es plantar iglesias. Y eso es hacer la misión. Y es por eso que cuando entendemos eso, toma aún más sentido la manera en que Pablo y Bernabé fueron despedidos, con ayuno y oración. Porque ellos no iban a recrearse, ellos iban a pelear la batalla por los corazones
de la gente. Corazones que el enemigo tiene cautivos. Y nosotros tenemos que entender eso. Mis hermanos, tenemos que entender que la oposición o la lucha espiritual será muchas veces la respuesta que nosotros nos encontremos a la labor fiel de la iglesia de proclamar el evangelio. Muchas veces esperamos salir a predicar el evangelio y que la gente nos sonría y nos abra las puertas de sus casas y escuchen el mensaje y digan yo creo y qué bonito lo que me has compartido, pero esa no es la verdad. No siempre sucede. Usted no va a encontrar eso en muchos de los lugares donde va. Usted va a recibir oposición, usted va a recibir rechazo, usted va a escuchar blasfemias. Esa es la realidad y es lo que nosotros necesitamos entender. Es una lucha. Así que entonces también necesitamos entender que una de las labores más importantes que una iglesia en misión puede hacer es la oración. Y por eso también nosotros insistimos en eso. Estamos en el campo de batalla y ningún ejército va a la guerra sin prepararse, sin armas. Le dice al enemigo, hey, aquí estoy. Todos van preparados, todos saben lo que tienen que hacer y todos van conscientes de que lo que van a hacer es guerrear. Así que ese es también una realidad que nosotros debemos entender. Debemos entender de que si el Espíritu envía y la palabra se proclama, las tinieblas van a reaccionar. Las tinieblas no quedarán tranquilas, van a reaccionar ante eso. Mis hermanos, la plantación de iglesias, la misión, es una batalla por la salvación de las almas de las personas. Esa es la realidad. Y la estrategia del enemigo es confundir, es distraer, es desviar y es impedir que las personas escuchen el evangelio. Esa es la estrategia, ese es el arma del enemigo. Y es por eso que este hombre es tan peligroso. Porque este hombre judío conocía un lenguaje religioso, sabía de la religión. Probablemente este procónsul había sido instruido en algunas cosas en cuanto a Dios, distorsionadas, por cierto, porque recuerden que la manera en que Lucas nos presenta a este Bar Jesús es que es un falso maestro. Pero este Bar Jesús es peligroso también porque tiene acceso a esa persona. Y es peligroso porque era la persona que este procónsul había llamado para que fuese como especie de un asistente espiritual para él. Y aquí vemos también una gran verdad, mis hermanos. Muchas veces el enemigo del evangelio no es el rechazo abierto a la fe. Muchas veces el enemigo del evangelio es ese sincretismo religioso. Es ese yo sí creo en Dios, pero no creo verdaderamente en Dios. Y nosotros no podemos confundirnos con eso. El evangelio es claro. Las demandas del evangelio son claras. No es una religión que cree en un Dios. Dios se presenta como el Dios del universo que debe ser adorado verdaderamente. Y eso no es lo que este Bar Jesús está enseñándole al procónsul. Así que no es el sincretismo lo que este hombre necesita. Este hombre necesita a Cristo. Este hombre necesita el evangelio. Y otra de las verdades que podemos ver es que, mis hermanos, la oposición no es pasiva. Dice que este hombre procuraba apartar de la fe al procónsul. Este hombre hacía todo lo necesario para que este procónsul no escuchara el evangelio. Nosotros cuando proclamamos el evangelio no somos pasivos, pero el enemigo tampoco va a ser pasivo. Nosotros no podemos pensar que el diablo está enojado, sentado en una silla al vernos predicar el evangelio. El diablo va a hacer todo lo posible para que el evangelio no sea predicado.
Esa es una gran realidad. Así que, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta eso al hacer misión, al plantar iglesias. Estamos entrando al mundo de las tinieblas. Es un mundo activo, no es pasivo. Tenemos que orar y ayunar. Y Pablo responde de una manera tremenda, versos 9 al 12. Hay una señal, el Señor confirma su palabra con autoridad. Y este es el tercer punto más breve, digamos, de esta mañana. Dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Lo que mueve las respuestas de Pablo ante la manera en que este falso maestro está tratando de desviar al procónsul no es la ira. Dice que Pablo responde a este hombre lleno del Espíritu Santo. Y él le dice de una manera tremenda, ¿verdad? ¿Cómo se llama este hombre? Hijo de salvación. Bueno, miren cómo Pablo lo llama. Verso 10. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Esto es lo que verdaderamente es este hombre. Es un hijo del diablo, es enemigo de toda justicia. Pablo no reacciona impulsivamente, él discierne y él actúa con intención. Pablo identifica la raíz del problema. Este hombre es un mentiroso, es un hijo de engaño, está opuesto a la justicia de Dios, está distorsionando los caminos del Señor. Pablo entiende esta guerra espiritual. Elímas no es solo un individuo, es un instrumento de parte de Satanás para oponerse espiritualmente al evangelio. Es un instrumento que sirve como barrera a este procónsul para que escuche el evangelio. Miremos cómo termina la historia. El mago fue castigado, no por Pablo, sino por el Señor. Sus ojos fueron cerrados, quedó ciego. Interesante, ¿verdad? Si volvemos atrás a Hechos 9, a alguien le ocurrió algo parecido, al mismo Pablo, ¿verdad? Pablo también quedó ciego, ¿verdad? Pero Pablo fue restaurado. Pablo se arrepintió de sus pecados. No sabemos qué fue de la vida de este hombre. Dice Pablo que le dijo que por el poder de Dios iba a quedar ciego por un tiempo. Este hombre fue castigado. La justicia divina se hizo presente contra el enemigo. Y mis hermanos, yo quiero que usted entienda. Quizás usted no vea que esto suceda hoy ante aquellos que se oponen abiertamente al evangelio. Pero yo sí quiero que usted esté claro de algo. Aunque hoy aquellos que se oponen al evangelio no queden ciegos, hoy podemos tener claro que aquellos que se oponen al evangelio recibirán su justo juicio de parte de Dios. Cuando se presenten delante de Dios en aquel día, ellos tendrán que dar cuenta. No por lo que nos hicieron a nosotros, sino por lo que le hicieron al evangelio. Porque ellos decidieron ser enemigos del evangelio, ser enemigos de Dios. Y ellos en algún momento tendrán que dar cuenta delante de Dios por eso. No perdamos eso de vista. Y la historia termina con la respuesta del procónsul. Y una vez más la perspectiva de Lucas aquí es fascinante. ¿Qué llevó al procónsul a creer? ¿Que el mago quedara ciego? No. Dice verso 12, entonces el procónsul cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado por la doctrina del Señor. Lo que llevó a este hombre a creer no fue el poder del Espíritu Santo sellando los ojos del mago. Fue el evangelio que le fue predicado. Y mis hermanos, una vez más se confirma, es el evangelio y no más nada, lo único que produce un llamado de respuesta en arrepentimiento y fe para salvación. Los milagros pueden parecer increíbles, pueden fascinarnos en algún momento, pero no salvan.
La locura que Dios dispuso para que al ser escuchada y creída las personas puedan salvarse es el Evangelio. ¿Crees en Dios por la noticia del Evangelio? ¿O viniste a Dios fascinado porque viste en alguien algún milagro o viste en ti mismo algún milagro? ¿Crees que Dios es poderoso para hacerlo? Si nosotros no venimos a Dios únicamente por el Evangelio, mis hermanos, todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque es el Evangelio lo único que puede llamarnos a la salvación. ¿El Evangelio es tu esperanza? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es la buena noticia. La buena noticia de que estamos enemistados con Dios por nuestros propios pecados, de que no podemos hacer nada para arreglar eso, aunque muchas veces nosotros creemos que somos suficientes para hacerlo. Pero Dios, que en sí es suficiente para hacerlo, determinó en su tiempo enviar a su Hijo, quien sí vivió una vida perfecta, santa, justa, quien fue llevado por Dios a la cruz y quien al morir cargó nuestros pecados si nos arrepentimos y creemos en Él. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Evangelio? Yo necesito arrepentirme de mis pecados. Yo necesito creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es completamente santo, que es completamente justo y que es completamente suficiente y perfecto para perdonar mis pecados. Eso es el Evangelio y eso es lo que yo necesito creer. Si mi fe no descansa en eso, yo estoy completamente perdido. No importa que yo tenga en mi mente la creencia de que Dios es poderoso, de que Dios puede hacer, de que Dios es muy grande, de que Dios puede sanar. Nada de eso salva. Es solo el Evangelio. La fe de este hombre descansó únicamente en el Evangelio. Porque si su fe descansaba en alguna otra cosa, él continuaría perdido. Mis hermanos, este hecho también nos recuerda que la fe nace de la palabra, no del espectáculo, no del show. La fe genuina, la fe verdadera nace, se produce por la palabra de Dios. También nos recuerda a la iglesia y a los que plantan iglesias que el recurso más poderoso que nosotros tenemos como iglesia es el Evangelio. Lo que nosotros tenemos que llevar, lo que nosotros tenemos que proclamar, lo que nosotros tenemos que enseñar es el Evangelio. Porque es el único medio de salvación que Dios ha dado para que el hombre pueda venir de las tinieblas a su luz admirable. Debemos también entender que el enemigo resiste el plan de Dios. Lo resiste activamente, con todas sus fuerzas. Pero ¿saben qué? El enemigo no reina, Dios reina. Eso debemos también entenderlo. La mano del Señor es quien gobierna. Y aun cuando el enemigo se opone, Dios vence. Así que no nos amedrentemos ante la oposición. Continuemos proclamando el Evangelio, porque Dios continúa salvando, a pesar de el enemigo. Y al mirar, mis hermanos, que quien fue este converso, como les decía ahorita, era el líder político más prominente del lugar, también recordemos que el Evangelio no tiene un grupo selecto determinado. Todos los hombres necesitan el Evangelio. Los más ricos, los más importantes, los más influyentes, los que no tienen nada. Todos necesitan el Evangelio. Todos tienen el mismo problema de fábrica. Todos venimos con el mismo defecto de fábrica.
Y es un defecto mortal, el pecado. Así que recordemos también eso. Todos necesitan escuchar el Evangelio. No se encierren en un grupo determinado. Todos necesitan escucharlo. Concluyo, mis hermanos. Hay una pregunta. ¿Vale la pena entonces, como iglesia, estar enfocados en la misión? ¿Vale la pena entonces dedicarnos a la oración, dedicarnos a enviar? ¿Vale la pena perder líderes? ¿Vale la pena enfrentar oposición? Bueno, la respuesta es sí, vale la pena. Porque Dios está llamando a Él a personas que aún no han escuchado. La plantación de iglesias no comienza con un edificio bonito. La plantación de iglesias comienza con personas que ya Dios tiene en su mente, aunque tú y yo todavía no las conozcamos. Antioquía humanamente perdió líderes, quizás a sus mejores líderes, pero el reino de Dios ganó una nueva región alcanzada con el Evangelio. Ganó un alma transformada y ganó un testimonio público del poder del Evangelio. Quizás Dios, mis hermanos, en algún momento nos pida enviar a quienes más amamos. Quizás eso nos cueste lágrimas, pero esas lágrimas pueden ser el precio de la salvación de mucha gente. Y nosotros como iglesia tenemos, si queremos adorar al Señor y ser fiel al Señor, que correr la carrera del dolor para que otros puedan escuchar y creer en el Evangelio. Que el Señor nos ayude.